Persuadir desde la palabra no es tarea fácil y siempre fue una herramienta muy importante para la comunicación. ¿Sabías que desde la antigüedad se busca mejorar la retórica para poder llegar mejor al planteo de ideas? Este es un tema fundamental a la hora de encarar una campaña. Tenés que ver la cantidad de cuestiones que hay que tener en cuenta, además de la retórica, al momento de planificar una campaña electoral. Qué bueno tenerte nuevamente del otro lado en el tercer episodio de este podcast. Soy Facundo Ramos y voy a compartir con vos los próximos minutos. La idea es encontrarnos una vez por semana para hablar de política, pero de una manera distinta. Esta vez vamos a analizar la retórica, repasando la importancia histórica que tuvo el saber expresarse y utilizar esto para comunicar ideas políticas. En el bloque de opinión del experto, Juan Courel nos va a desarrollar los ejes más importantes de la planificación de campañas electorales. Él es un especialista en este tema, así que toma nota de todo lo que nos va a decir. Al final de este episodio espero que puedas responder si crees en lo que te dicen los dirigentes políticos en tu país. Gracias por estar del otro lado. Como no hay dos sin tres, comenzamos el tercer episodio de Tereré y Política. Bienvenidos a Tereré y Política, el podcast donde vamos a hablar de política de manera clara, simple y popular con Facundo. Pensemos juntos qué es la retórica. Dice que es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. También dicen que es la disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. En la comunicación humana la palabra es esencial, derivando en distintos medios. Son sonidos articulados que significan algo. El conjunto de palabras nos ayuda a transmitir mensajes, dando nacimiento así a los distintos lenguajes. Y la oratoria son las técnicas del orador para expresarse con elocuencia, belleza y fluidez, con la finalidad generalmente de persuadir. La retórica, como dijimos, es la disciplina que estudia el lenguaje. Y en la Grecia del mundo antiguo todo se basaba en la palabra hablada. Había que defenderse ante los jurados desde la palabra. Y así era en todas las actividades, incluso en la expresión de ideas políticas. Todo era desde un discurso hablado. Y el discurso tiene varias acepciones, de acuerdo al fin que persigue. Está compuesto por la invención o identificación de los temas más importantes del discurso y la disposición, que es organizar y apoyar el planteamiento del tema que vamos a tocar. Se estructura generalmente en el exordio, la narración y la peroración. Y entrando más en la historia de la oratoria, debemos iniciar por recordar a los sofistas. Ellos eran filósofos y retóricos griegos que enseñaban sus conocimientos con fines prácticos. Fueron los grandes iniciadores de la doctrina helénica de la educación. Su profesión era la de enseñar la sabiduría. Para ellos la argumentación era ejercida como maestros de la elocuencia, que no buscaban la verdad, sino que ejecutaban el arte de vencer al adversario. Cuestión que les fue muy criticada. Entre los sofistas que podemos recordar con mayor fuerza está Protágoras, que fue el gran orador griego, considerado el primer sofista. Después vino Gorgias, creador de la oratoria epidíctica o demostrativa. Desarrollaba discursos sobre hechos del pasado y seguía la línea de argumentación de Protágoras. Pródigo, por su parte, realizó como aporte el énfasis en el correcto uso del lenguaje, más aún haciendo hincapié en las palabras con varios significados. Corax de Siracusa era orador y maestro de retórica, gran maestro de la elocuencia con sus discursos que reclamaban derechos. Tisias fue un discípulo de Corax y fue desarrollando la retórica judicial y promoviendo el tratado de su maestro Corax. Gorgias de Leontini fue alumno también de Corax y enseñaba que la oratoria era útil para todo en la vida. Era experto en la contraargumentación, con un gran dominio retórico, formador de maestros como por ejemplo Tucídides. Pero bueno, esos eran los muchachos sofistas, los que eran como los profesionales de la filosofía. Ellos enseñaban a hablar, enseñaban la filosofía. Pero bueno, en la otra vereda estaba Sócrates y la mayéutica, que se basaba en preguntas y respuestas a través de un interlocutor, siempre buscando la verdad, que lo contrastaba fuertemente con los sofistas. Él los criticaba en ese aspecto. Sócrates buscaba un elemento moral en la existencia humana. Platón, que era discípulo de Sócrates, como ya sabemos, decía que había que utilizar el método más adecuado de acuerdo a la circunstancia, a fin de convencer al adversario. Era un idealista declarado y seguía la línea de su maestro. Aristóteles, que se había formado en la Academia de Platón, escribió un tratado sobre la retórica. Luego formó el Liceo, que era algo así como un instituto, donde enseñaba, entre otras cosas, la retórica. Esta época enfrentaba a los sofistas, que eran los manipuladores, que no buscaban estrictamente la verdad, sino vencer al adversario, contra aquellos socráticos que estaban en contra de esto, ya que para ellos la retórica era una forma más
de persuasión, basada en el conocimiento y fundamentalmente en la ética. Ya en Roma no podemos dejar de nombrar a Demóstenes, quien llega a la retórica por la fuerza o necesidad para reclamar una herencia desde un discurso judicial, lo que en principio le costó mucho ya que él era tartamudo, cuestión que pudo zanjar con gran esfuerzo y para lo que se ponía piedras en la boca. Así se convirtió en un gran orador, que luego brilló como orador jurídico y político. Lisias, en la oratoria judicial, se destaca como logógrafo, o sea, redactaba discursos judiciales por encargo. Y Sócrates llega a dirigir una escuela de oratoria en la isla de Quíos y luego vuelve a Atenas como logógrafo, con un gran aporte ético en los discursos. Cicerón brilla en el estilismo retórico, destaca su belleza en las palabras. Estudia la elocuencia romana. Marco Fabio Quintiliano, considerado uno de los mejores profesores de retórica del mundo, escribe 12 tomos donde expresa todo lo necesario para formar a un buen orador. Ya en la Edad Media se produce una debacle en la oratoria, la que no cae del todo porque puede mantenerse desde la poesía épica medieval. El imperio incaico tiene al chasqui como su elemento fundamental. El chasqui era el joven indígena que corría de un lugar a otro para llevar los mensajes del Inca, manejando un lenguaje claro, gramaticalmente estructurado. En la época de la colonia, el español y su visión transmiten su mensaje en los territorios de la Nueva España, con la oratoria política, religiosa y bélica. En la Edad Moderna, se rescatan los elementos de la Edad Antigua, centrando todo en el ser humano, con grandes oradores. Y ya en nuestros tiempos podemos ver cómo la oratoria pudo distinguir dirigentes y personalidades que han sabido llegar desde la palabra hablada para persuadirnos respecto de nuestras elecciones. Aparece la oratoria en la política, en el mundo empresarial, en la religión y en los medios de comunicación, donde podemos ver variedades para todos los gustos. ¿Y todo esto para qué nos sirve en la comunicación política? Bueno, ahora lo veremos. Ya entrando en el tema de las campañas electorales, vamos a entender mejor la importancia de la posibilidad de poder persuadir al elector. Pero aquí no solo utilizaremos la retórica en el discurso del candidato, sino que además nos podremos apoyar en una serie de herramientas que vamos a analizar brevemente ahora y desarrollaremos mejor un poquito más adelante. Vamos a iniciar viendo cómo es la organización necesaria para poder ganar. Antes que nada debemos conocer nuestro territorio y el candidato, por lo que un análisis FODA o de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que rodean a nuestro candidato nos va a permitir mejorar las posibilidades del candidato real, sin necesidad de cambiarlo ni disfrazarlo de algo que no es. No podemos olvidar el carisma, la rapidez, la simpatía que tenga nuestro candidato para captar la atención de la gente. Eso es importantísimo. Napolitán diferenciaba las cualidades importantes y no importantes para ser candidato, destacando como importante la inteligencia, la honestidad y la integridad, la habilidad para tomar decisiones, la comprensión de los resultados, la habilidad para recaudar fondos y pedir dinero, el deseo de trabajar con ahínco, la habilidad para inspirar confianza, la flexibilidad, la habilidad para absorber ideas, el entendimiento de la investigación política, la habilidad para delegar responsabilidades y el sentido del humor. Eso era importante para ser candidato. Y lo no importante era la edad, la apariencia física, la experiencia en cargos, la solvencia económica, la situación familiar, la raza, la religión, los antecedentes étnicos o los contactos políticos. También debemos indagar el grado de conocimiento que tiene la sociedad respecto a nuestros candidatos o nuestro candidato, la intención de voto para cada uno, las valoraciones políticas que en general tienen de ellos y las principales preocupaciones y conflictos que se puedan percibir. Esto se hace mediante estudios de opinión pública. Todo esto nos va a dar una idea de dónde estamos parados desde el principio, qué sabe la gente de nuestro candidato y qué quiere la gente que nuestro candidato represente. Hay que conformar un equipo de campaña que tiene que cubrir todos los aspectos necesarios que se van a desarrollar dentro de la misma. Recordemos que cualquier error que se cometa, incluso los que parecen casi intrascendentes, puede ser pagado con una derrota electoral. Las áreas que seguro harán falta definir serán el área política, publicitaria, discursiva, el área de finanzas, prensa, el área digital, de opinión pública, alguien que asesore al candidato en su estética y cómo se comunica, y el área de logística. Dice Napolitán que dirigir una campaña no es un proceso democrático, es más parecido a una operación militar si se hace bien. Respecto de las finanzas de la campaña, debemos definir bien cuáles van a ser las fuentes de financiamiento y verificar todo lo que indica la ley. Planificar y controlar los gastos y plantear una planificación que pueda cubrir no solo todas las áreas necesarias de la campaña, sino también todo el tiempo de desarrollo de la misma.
Y cuando hablamos de investigaciones de opinión pública, hablamos de la investigación social aplicada, las encuestas, los focus groups y la importancia de conocer la opinión pública y las ventajas de un conocimiento cuantitativo y cualitativo. Los estudios de neurociencia, la interpretación de la información, qué dicen nuestras encuestas, la publicación de los sondeos influye decisivamente en los votos. Todo esto debemos analizar. Sin buenas encuestas y sin un buen diagnóstico es imposible saber qué está pasando con el electorado, cómo éste está absorbiendo la comunicación de cada campaña. Eso nos dice Manuel Moray Araujo. Napolitan nuevamente dice que él personalmente no trataría de dirigir una campaña sin encuestas adecuadas. Del mismo modo, no intentaría cruzar el Atlántico sin una brújula. Las encuestas describen y captan un instante, un momento de una realidad que es dinámica y que va modificándose minuto a minuto. Lo que marcan son tendencias y fotografías momentáneas, por lo que tomarlas como un pronóstico certero a largo plazo o interpretarlas como si la realidad fuera estática puede desembocar en grandes errores de predicción. Lo que aparece en las encuestas no significa mucho. Lo que uno hace a partir de esos datos, en cambio, significa bastante. Respecto de la estrategia a tener en cuenta para el desarrollo de la campaña, hay que identificar los temas importantes. La estrategia es algo más amplio que una dirección hacia donde uno quiere ir. Una vez detectado el tema, que ampliaremos a lo largo de toda la campaña, el objetivo es que nuestro candidato logre apropiarse de él, que en la mente de los electores se asocie ese valor, esa idea fuerza con nuestra campaña. Quien marca la agenda, marca el destino. En cada elección necesitamos hacer una tipología de los electores. Hay una creciente incidencia del voto independiente y transformaciones en las identidades e identificaciones políticas. Una vez identificada la composición del electorado con el que trabajaremos, evaluada la localización del potencial electoral y definido el target, debemos orientar los recursos a estas zonas, posiblemente en formas diferenciadas. Y aquí también debemos tener especial cuidado en el mensaje, los discursos, eslogans, afiches, spots publicitarios y otros materiales de campaña, la herramienta de las historias y la oratoria y la comunicación no verbal. En general, un mensaje resulta efectivo cuando logra generar el impacto buscado, cuando es eficaz en la transmisión de la sensación o idea. Quien desde la política o desde las disciplinas a su servicio no comprenda que sin la creación de momentos y contenidos memorables no hay opciones de éxito político, estará perdiendo una gran oportunidad para avanzar. Y solo recordamos lo que nos hizo sentir, soñar, imaginar, desear, aspirar, emocionar. Eso nos dice Anthony Gutiérrez Rubí. El eslogan es una frase breve que logra plasmar en forma sintética la identidad de la marca candidato. El espíritu de lo que nuestro candidato encarna debería ser posible de expresarse por medio de esta fórmula, es decir, de manera original y con capacidad. Daniel Iboscus nos dice que tener un discurso político y aludir a temas es importante, pero se logrará una instalación mucho mayor si se posee una historia para contar. Y Yago de Marta nos recuerda que los efectos reales de un discurso comienzan cuando el espectador lo comenta con otra persona. Ni el titular ni la televisión tienen la fuerza del comentario persona a persona. Allí nace la fuerza y la trascendencia de un discurso. Tener una relación efectiva con la prensa y la planificación de medios es muy importante. Pensar en la duración de los mensajes, la legislación vigente, cuáles son los espacios publicitarios gratuitos, sea de televisión, de radio, en la vía pública, en diarios o revistas, la aparición del candidato en medios de comunicación y en debates. Napolitan decía que el buen encargado de medios desarrolla excelentes contactos en los medios, de modo que si aparece un hueco en un panel de entrevista o en un show de conversación, el productor lo llamará. La heterogeneidad es una de sus fortalezas, así como la inmediatez, la credibilidad, la cercanía y el feedback que produce con el oyente. La radio logra la mayor complicidad con su receptor. Se dice que un candidato será visto en un spot de televisión en una hora pico por más personas que las que se cruzará en toda su campaña. Y las nuevas tecnologías han irrumpido no solo en la vida de todos, sino también en las campañas electorales que son parte de la vida de la comunidad. Acá veremos qué está pasando con Internet, cómo abordar las redes sociales y su uso en la campaña, así como la vinculación con la participación ciudadana en la web. Debemos integrar toda la comunicación que realizamos en estos espacios al resto de la campaña. No hay pensamiento de 360 grados de la comunicación sin contemplar los medios digitales. Entender y adaptar nuestra comunicación es el reto.
Cada red tiene su esencia y requiere un contenido especial. Significa pensar en una comunicación más emparentada con la conversación y sin intermediarios. Gutiérrez Rubí plantea: Internet se ha convertido en un ecosistema dinámico y fértil para la participación ciudadana, no únicamente porque aporta nuevas posibilidades a las metodologías tradicionales, sino porque genera dinámicas propias a través de sus participantes. Respecto de la agenda, la dinámica de una campaña electoral es siempre con un tiempo bien escaso. Es un mix de cotidianidades y de eventos específicos. Para esto, el candidato debe ser flexible, estar listo y capacitado para adaptarse a situaciones que aparecen en cada campaña. Mientras nosotros siempre deseamos seguir un plan, actuar en lugar de reaccionar, las circunstancias cambian durante la campaña y el candidato que no tiene la habilidad de adaptarse a los cambios se encuentra en desventaja. Él debe colaborar y también nosotros debemos tratar de construir escenarios favorables para él. Hasta aquí pudimos recorrer brevemente la historia de la retórica y la importancia de poder hablar bien para transmitir ideas. En la antigüedad esto era importante para defendernos también, ya que la palabra hablada era una herramienta muy utilizada. También pudimos ver que hoy no es suficiente solamente con la retórica, sino que además hay que tener en cuenta un montón de situaciones y de herramientas a aplicar y a desarrollar en una campaña electoral. Hay que planificarla detalladamente y ejecutarla de la mejor manera posible. Ahora sí podemos pasar al bloque de opinión del experto, donde vamos a poder desarrollar en profundidad estos temas y comprender mejor cómo en la realidad se van desarrollando las campañas electorales. La opinión de un experto, la opinión del que sabe. El experto de hoy es consultor político especializado en discurso y estrategia. Periodista de formación, se inició en la consultoría de la mano de Manuel Mora y Araujo. Fue secretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo de los Medios Públicos de la República Argentina. Coordinó la campaña de comunicación presidencial de Daniel Scioli en 2015 y la de Alberto Fernández, que terminaría siendo electo en 2019. Con gran gusto escuchamos ahora a Juan Courel. Bienvenido, Juan, y muchísimas gracias. Hola, estoy muy contento de participar en Tereré y Política con este podcast en el que vamos a desmitificar algunos lugares comunes y algunos errores que se suelen plantear a la hora de definir las campañas electorales y cómo se diseña una estrategia y cómo se va formulando una narrativa y un discurso electoral. Lo que les propongo es que hablemos sobre el voto, sobre las campañas en sí mismas, sobre la política en la campaña, sobre cómo se articula con la prensa, con las redes sociales, cómo se gestiona la información de opinión pública, cómo se va construyendo una estrategia, cómo se conforma un equipo, cuál es el rol de los candidatos y finalmente, ¿no?, cómo se construye un mensaje. En primer lugar, lo que queremos destacar es que no existe una teoría general del voto, ¿no? Muchas veces, después de un resultado electoral, salen analistas y profesionales y dirigentes políticos y periodistas a tratar de explicar los resultados como que tienen un origen unívoco y monocausal, ¿no? Se ganó por una única cosa. Pero la realidad es que después de muchos años de investigación, de muchas décadas de investigación sobre campañas electorales, como que se va sabiendo, ¿no?, y se va entendiendo y asumiendo que el sentido del voto es multicausal. No se vota solo por el contexto económico, no se vota solo por aspectos emocionales, no se vota solo por expectativas ni solo por resultados, y el voto tampoco se explica solamente por la pertenencia a una clase social o a un determinado grupo, sector o segmento de una sociedad. Es la combinación de muchos factores los que van operando. Por supuesto que algunos tienen en distintos contextos mayor influencia que otros, pero siempre cuando se analiza el resultado de una campaña, sobre todo para planificar una nueva campaña, tiene que tener en cuenta que la decisión de un ciudadano en el cuarto oscuro va a ser muy autónoma e individual y va a responder a muchísimos intereses que van a ir marcando su comportamiento, como a uno mismo, los efectos electorales que uno genera, ¿no? Digamos, cuando uno va a emitir su voto. Uno no lo puede explicar solamente por una razón. Bueno, la mayoría de la sociedad tampoco. En segundo lugar, vamos a trazar los límites, ¿no?, que existen en las campañas
electorales, ¿no? Y es bueno saber que la mayoría de las elecciones no se ganan ni se pierden como resultado de lo que pasa en las campañas, ¿no? Cuando uno investiga estudios de opinión pública de antes de iniciar un proceso electoral y de después del resultado, por lo general lo que encuentra es un correlato bastante directo, ¿no? Entre lo que la ciudadanía decía que iba a votar antes de que empiece la campaña y lo que efectivamente terminaba sucediendo. Los efectos de la campaña suelen estar dados en los márgenes, ¿no? En los límites más pequeños, en pequeños sectores de la sociedad. La mayoría no mueve su voto durante una contienda electoral. Ahora bien, ¿significa que no son importantes? No, por supuesto que sí. Influyen en los márgenes y en muchos casos, cuando los resultados son ajustados, tienen una gravitancia muy relevante. Entonces, ¿qué es una campaña? Las campañas son la traducción creativa y operativa de armados y estrategias previas, políticas, ¿no?, que se van a manifestar en conversaciones preexistentes, en lo que la gente ya estaba hablando de antes y que no controlamos. Y ahí una buena campaña va a ser la que se fija objetivos razonables, ¿no? ¿Qué es una campaña profesional? La que se fija objetivos y los alcanza a partir de un método y de una estrategia, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el objetivo de una campaña? Bueno, es detectar cuál es la información que más le conviene, ¿sí?, que le llegue a los votantes que considera su voto objetivo, ¿no? ¿Qué queremos que se enteren los votantes a los que queremos convencer? Y agrego un concepto más, ¿no?, para evaluar las campañas, que es el concepto de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué es una campaña sustentable? Una campaña sustentable es la campaña que no abusa de la sobrepromesa ni de la mentira flagrante a la hora de generar su propuesta, ¿no?, de manera tal que, si efectivamente ese candidato gana, las promesas que formuló durante su campaña no se le vuelvan en contra, ¿no?, que anticipen el compromiso real de gobierno y que no se dedique de una manera irresponsable a plantearle a la gente cuestiones que no va a poder realizar. Ahora bien, vamos a hablar de... Eso es una campaña, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la política dentro de una campaña, ¿no? Mucha gente piensa que esto se trata solamente de consultores, marketing, especialistas en Big Data, etc. Y en verdad, las campañas electorales son principalmente una actividad política. Ahora bien, es importante entender que no existe política sin comunicación. La habilidad del ser humano de darse una organización compleja a través de relaciones políticas la alcanza por la capacidad de comunicarse de una manera compleja también. Por lo tanto, la política se manifiesta y se hace posible a través de la comunicación. Y esto es importante saberlo, ¿no?, para que efectivamente cuando se organice una campaña se jerarquice el rol político de la campaña, pero se entienda que hace falta entender cómo son los procesos de comunicación que van a llevar el mensaje o la información que uno quiere a los votantes que uno quiere llegarles. Y para eso es importante también saber que los dirigentes y seguidores del partido también comunican, ¿no? Entonces muchas veces las campañas se equivocan y piensan que con armar un lindo eslogan, lindas piezas publicitarias y lindos actos, ya está, es esa la información que le va a llegar a la gente. Y no, después están los distintos aliados políticos que forman parte de la oferta electoral, ¿sí?, los militantes, los seguidores, los voluntarios que forman parte de los equipos, que también van a estar hablando con la gente y que van a estar representando a tu partido político durante la campaña. Y la gente puede llegar a entender que tu mensaje es el mensaje que le está emitiendo ese dirigente o ese seguidor. Y ahí hay una complejidad, porque los integrantes de tu partido no tienen el mismo objetivo que tu candidato. Tu candidato querrá ganar o obtener un determinado resultado. Ahora el dirigente capaz busca un posicionamiento interno, otra cuestión. El poder partidario y territorial entonces es muy gravitante e influye mucho y hay que tenerlo en cuenta. Y cuando uno formula una estrategia de campaña no puede olvidarse de que ellos van a ser parte de la comunicación de esa campaña. Ahora también es importante saber que tampoco alcanzan para ganar una elección, ¿no?, con tener poder territorial. Hoy las redes sociales son buenas herramientas, incluso en distritos muy chicos, para sortear la articulación política que tiene un determinado dirigente local e instalar candidatos nuevos o desconocidos. Ahora bien, ya hablamos sobre el voto, sobre las campañas, sobre la política, podemos
hablar brevemente sobre cuál es el rol de la prensa en las campañas, ¿no? Y acá es importante saber, ¿no?, porque esto es lo que suele pasar en muchos equipos de campaña, es que se conduce la campaña electoral desde la oficina de la prensa. Entonces se considera que la agenda mediática termina siendo la agenda electoral y que lo que dicen los periodistas o los medios de comunicación es lo que tiene la gente en la cabeza. Y eso no es necesariamente así. Es importante que un candidato o que una campaña esté mirando los procesos en medianos plazos, ¿no? La sociedad no cambia de opinión por el título de un diario. En todo caso, van sedimentando distintas informaciones y estímulos que le van llegando para tomar una decisión. Dicho esto, es importante el rol de los medios, muy importante en la orientación de lo que va a ser la agenda pública durante los meses de competencia electoral. Pero esto no significa que siempre que los medios estén en contra, uno va a perder. Hay numerosos casos de candidatos que han tenido una fuerte resistencia mediática y a pesar de eso tuvieron muy buenos desempeños electorales. Y eso también significa que salir en los medios, ¿no?, que tener mucha exposición, no significa ser relevante para la gente, ni tampoco persuadirla. Entonces no alcanza simplemente con segundos en los medios de comunicación, si bien son necesarios en algunos casos, no son suficientes. Y ahí entra el otro capítulo, ¿no?, del que todo el mundo habla diciendo, bueno, ya en verdad el rol de los medios no es tan importante porque en verdad el rol de las redes es muy importante. Y ahí hay que tener en cuenta distintas cuestiones, ¿no? Primero que las redes sociales, el uso de Big Data, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la contienda electoral pueden ser buenos canales de participación, pueden ser instrumentos indispensables para llegarle a la gente. Lo que uno no tiene que olvidarse es que no son gratuitas, no son herramientas gratuitas, son herramientas que salen mucha plata y no todos los candidatos pueden darse el lujo de darse una buena estrategia de uso de algunas herramientas, simplemente porque no van a contar con los recursos de tiempo ni de dinero necesarios como para ejecutarlas de una manera profesional y que tenga un sentido y que cumpla con un objetivo preciso. Es fácil estar en las redes, tener activos digitales. Lo que es difícil es que a alguien le importe lo que uno hace ahí, ¿no? No es solamente producir contenido, es que el contenido sea relevante, sea compartido y que genere, sobre todas las cosas, motivaciones para que otros partidarios, para que otras personas hablen sobre uno y generen contenido sobre uno también. Ahora bien, ya sabemos los distintos actores que van a formar parte de la campaña, ¿no? La política, la prensa, las redes. Nos va a faltar el candidato, que lo dejamos para el último momento. Queda también, ¿no?, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es investigar, es obtener mucha información, especialmente de opinión pública, sobre cuál es la agenda social en el momento en que se da una campaña. Es inútil pensar la oferta electoral sin conocer la demanda electoral. Esto quiere decir que no figure, ¿sí?, que yo no esté hablando de algo, o que mis oponentes no estén hablando de algo, o que los medios no estén hablando de algo, no significa que no está en la cabeza de los votantes, ¿sí? Entonces hay que estudiar, hay que escuchar mucho lo que dicen los votantes para pensar qué es lo que yo le quiero ofrecer. No para cambiar mi oferta electoral en función de lo que dicen los votantes, sino para, porque eso sería inverosímil, ¿no? Digamos, prometer algo que uno no representa no suele ser muy eficaz, sino para jerarquizar dentro de la información que yo voy a estar emitiendo y que voy a estar enunciando los aspectos que tienen más que ver con las demandas de mi electorado, ¿no? Voy a hablar de todos los temas que yo quiera, pero tal vez le tengo que dedicar más tiempo a lo que mis electores más necesitan o más les preocupa. Es importante cuando uno estudia opinión pública saber que las encuestas no están ahí para adivinar resultados ni para promocionar candidaturas, sino para esto otro que les hacía referencia, ¿no? Es para investigar, para estudiar. Cuando la encuesta nos dice algo que no nos gusta, no hay que cambiar al encuestador o dejar de leer las encuestas. Hay que prestarle atención, como cuando vamos al médico. Si el médico nos da un diagnóstico desagradable, no es
una buena decisión dejar de ir a médicos ni empezar a ir a un curandero, ¿no? Porque es necesaria una información eficiente, ¿no? Y no usar, no entender la encuesta como una herramienta de propaganda, ¿no? No siempre pronosticar que uno va a ganar genera el efecto de que todo el mundo quiera votar el caballo del ganador. Muchas veces que uno esté diciendo que va a ganar, lo que hace es agrupar a los que no te quieren en contra y fortalecer a tu adversario. Bueno, ya tenemos una estrategia, cómo armamos un equipo, ¿no? En primer lugar, los equipos de campaña no necesitan reflejar la diversidad del partido, ¿sí? No hace falta que cada uno de los sectores que apoyan mi candidatura tengan un asiento en el búnker de campaña, ¿sí? El que quiere ganar tiene que conducir, tiene que tener un jefe de campaña, el candidato es un pésimo jefe de campaña, y los integrantes del equipo tienen que tener una función específica y si no, no tienen nada que hacer ahí. Hay mucha gente que tiene muchos talentos, habilidades y fortaleza política, pero que no van a tener un rol en la campaña y tienen que aceptarlo. Si a uno le va bien, eventualmente formarán parte del gobierno. Ahora sí vamos a hablar de los candidatos, ¿no? Decíamos que el candidato no es un buen jefe de campaña. ¿Pero por qué? Porque el tiempo, no porque él no sepa, porque no sea capaz de hacerlo, sino porque el tiempo del candidato es el bien más escaso de una campaña, ¿sí? Entonces, el tiempo del candidato hay que usarlo para tenerlo en contacto con la gente, no para tareas logísticas, ni de organización, ni tampoco de planificación. El candidato tiene que estar con la gente, tiene que llamar al voto. Y además tiene que tener la posibilidad de verse desde afuera y evaluarse desde afuera, ¿no? Uno no es un buen crítico de sí mismo y es necesario tener gente que sea capaz de, con la máxima confianza, expresar puntos de vista críticos sobre lo que uno está llevando adelante, ¿no? Y dicho esto, ¿no? ¿Cuándo hay un buen candidato? ¿No? Bueno, primero no es lo mismo un candidato desconocido que un mal candidato. Hay muchos candidatos que empiezan una competencia sin ningún nivel de conocimiento y que a lo largo de los meses, porque su oferta electoral es relevante, es creíble y se toca con la demanda social, se vuelve un buen candidato. Ahora, sí hay malos candidatos, ¿no? Un candidato con diferencial de imagen negativa nunca es un buen candidato. Por lo general, todo lo contrario, ¿no? Es muy difícil un candidato que empieza una campaña con altos niveles de imagen negativa. Cuando digo altos me refiero por encima de su nivel de imagen positiva, es difícil que logre un buen resultado. Va a generar un agrupamiento en contra, por lo más probable, que le impida ganar, por más que su adversario tal vez no tenga altos niveles de apoyo. El candidato oficialista, por otro lado, ¿no? A veces ante esa situación, o sea, uno lo que piensa es, si un candidato oficialista tiene un gobierno que tiene mala imagen, lo mejor que puede hacer es volverse crítico de su propio gobierno, y la experiencia muestra que por lo general los candidatos oficialistas no son buenos candidatos opositores. Es decir, cuando un candidato representa un gobierno en ejercicio, no es, aunque el gobierno esté con mala imagen, no es una buena estrategia electoral hablar en contra de uno mismo, ¿no? Y por último, el candidato es el mensaje, ¿no? A no cualquier candidato se le puede decir que ofrezca cualquier cosa. El mensaje tiene que estar íntimamente vinculado con la identidad política real de la persona que lo va a estar enunciando. Y ahora podemos hablar del mensaje, ¿no? Sabiendo que tiene que representar al candidato y que el candidato tiene que ser capaz de expresar ese mensaje, vamos a pensar cómo se construye un mensaje. Lo primero que tenemos que pensar es que no hay que intentar convencer a todos, porque esa es una muy buena forma de no convencer a nadie, ¿sí? Muchas veces en la búsqueda del votante medio, ¿no? del voto posible, probable o el indeciso, se dice, bueno, no digamos nada que provoque a la gente que no nos quiere, ¿no? Hay votantes que sabemos que no nos van a votar nunca, cuya demanda está muy alejada de nuestra oferta, o cuya demanda es literalmente eliminar nuestra oferta, y en ese caso tenemos que ser capaces de decir cosas que esa gente, que genera rechazo en esos sectores, pero que tengan en cuenta así al votante objetivo. Pero no es a todos, es a algunos. Siempre vamos a estar hablándoles a algunos, no a todos. Esto quiere decir que siempre va a haber adversarios en el discurso político en general y en el discurso electoral de una manera más intensa todavía.
Entonces, como va a haber adversarios, va a haber ataques. Ahora, eso no significa que los ataques tengan que ser enunciados al voleo ni de una manera furiosa, ¿no? Se puede atacar de una manera serena, con ataques quirúrgicos, verosímiles, que reales, ¿no? No es lo mismo campaña sucia que campaña de contraste. Una cosa es yo contrasto con lo que propone el otro candidato, yo soy diferente al otro candidato, y otra cosa es una campaña sucia que es inventar información falsa para perjudicar al que tengo enfrente. Bueno, campañas de contraste siempre son necesarias, campañas sucias hay que evitarlas, ¿no? Por supuesto, además considero literalmente que son bastante ineficaces. Y hablando de eficacia, también hay que saber que en el mensaje no se trata solamente de la creatividad. Creatividad no es sinónimo de eficacia. Hay muchas piezas creativas muy lindas que no le llegan a la gente, porque no es lo que a la gente le interesa, o porque no expresa la identidad política de mi candidato, o porque no tiene la constancia, ¿no? Y la redundancia y la repetición necesaria como para que quede en la cabeza de los votantes. Dicho esto, la última conclusión es cómo se articulan todos estos aspectos que enumeramos acá. Bueno, el discurso ordena el mensaje. La creatividad lo hace atractivo, ¿no? Los medios de comunicación van a mantenerlo en la agenda. Las redes sociales lo van a aprovechar para expandirlo, viralizarlo, para sumar y fidelizar seguidores. Y la política es lo que le va a dar credibilidad, coherencia y consistencia a ese mensaje que estoy construyendo y que, como objetivo de campaña principal, tengo que lograr que le llegue a cada uno de los votantes que yo considero que pueden llegar a elegirme si los persuado de una manera metódica y estratégica. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias. Juan, nos pareció interesantísimo cada punto que desarrollaste. La verdad, un lujo que hayas pasado por este podcast. Muchas gracias y te esperamos nuevamente. Entonces, ¿alcanza solamente con hablar bien o tenemos que tener algunas otras cualidades? ¿Creemos, como los sofistas, que hay que convencer al otro no importa con qué herramientas, inclusive sin la verdad? ¿O estamos más del lado de los socráticos que avalan que los mensajes deben tener el contenido ético de la verdad? ¿Cómo crees que todo esto se vincula con las campañas electorales? Está la frase típica de más mentiroso que político en campaña. Bueno, yo no creo que sea así, pero realmente creo que tenemos que saber analizar los mensajes. La retórica nos permite tener una comunicación más fluida, más clara, quizás más llevadera con la persona a la que le queremos acercar un mensaje o una idea. Pero no basta solamente con eso. Tenemos que transmitir confianza, tenemos que transmitir esperanza, tenemos que transmitir lo que el momento necesita de cada uno de nosotros si nos dedicamos a esto. Al fin y al cabo, la política es eso, es esa herramienta que nos permite transformar la sociedad. Y para llegar a ese lugar donde podemos transformar la sociedad, debemos ser elegidos. Seguramente en ese proceso vamos a tener que transcurrir en alguna campaña electoral. Que si nos toca ser protagonistas como el candidato o quizás como el consultor o también como la comunidad misma, vamos a tener que entender cuál es el mensaje que debemos dar y también cuál es el mensaje que vamos a recibir de las otras personas. La campaña es el proceso que termina en el día de la elección. Ahí se ven los resultados de una campaña. Hay un ganador y un perdedor para ese momento y para esos lugares que se quieren ocupar. Ojalá sepamos entender las campañas electorales como eso, como un momento en donde podemos expresarnos o pedir que nos cuenten lo que realmente necesita nuestra comunidad. Seguramente como candidatos vamos a expresar de la mejor manera nuestras ideas, pero no olvidemos que tenemos que transmitir esperanza, que tenemos que transmitir fe, que tenemos que hacerle acordar a la gente que la política es realmente esa hermosa herramienta de transformación social de la que tanto hablamos. Así que vos elegís si creer o no creer en lo que te estén diciendo. Te lo digan de la mejor manera, con la mayor elocuencia, con las palabras más bellas, en el medio de una campaña o en el supermercado cuando te cruzas con
algún funcionario o candidato y le preguntas algo. En todo momento estamos queriendo tener información y también estamos dando información respecto de la política. Siempre tratemos de valorar por sobre todo la verdad, ya que eso es lo que nos va a llevar a conseguir los resultados que más le convengan a la comunidad. Desde la mentira no se construyen cosas muy buenas. Ojalá te haya gustado este episodio. Y si fue así, seguí este podcast, compartilo en tus redes, en tu WhatsApp y donde haya gente que quiera saber de estos temas. Recordá que todo comunica y la política está ahí, por todas partes. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Tereré y Política.